Corren a maestro tras asesinato de alumna. Y luego dicen por qué las matan. Llegó a México Alonso Ancira, detenido socio de Emilio Lozoya. Ya cayó el gober precioso. El marro torturado en prisión y el ataque a tiros en contra de una fiscal y de una diputada de Morena. Bienvenidos al Caporal del 3 de febrero. Comenzamos. El pasado 29 de enero te hablé en este canal del caso Mariana Sánchez, de 24 años de edad, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella hacía su servicio social en la clínica de la Secretaría de Salud Estatal que se encuentra en la colonia Nueva Palestina. Esto en el municipio de Ocosingo. Bueno, según se ha sabido, ella denunció ante la Fiscalía del Estado al haber sido víctima de un ataque sexual en la colonia donde estaba haciendo su servicio social. Y lo que sucedió, según se ha informado por parte de testigos, de conocidos y familiares, pues la Fiscalía lo que resolvió fue que le den un mes de vacaciones sin pagarle la beca. La mañana del jueves 28 de enero, casi hace una semana, ella fue encontrada muerta en su habitación por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento. La Fiscalía de Chiapas ha informado en las últimas horas que tal denuncia de la agresión sexual no existió. La universidad se ha solidarizado con los familiares de la víctima y ha pedido justicia a la Fiscalía. Ambas versiones de las autoridades educativas y también de las autoridades, en este caso de la Fiscalía, no han sido creídas por la ciudadanía en general. Hoy, miércoles 3 de febrero, este tema fue llevado a la conferencia matutina y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se va a crear un equipo federal para atender el caso con el objetivo de identificar las irregularidades, principalmente irregularidades cometidas por las autoridades estatales. Yo primero quisiera hacer un llamado también a las autoridades de Chiapas para que pudiéramos actuar con mayor velocidad en las investigaciones. Y yo también diría, no solamente deslindar responsabilidades, sino imputarles conductas irregulares y presuntamente constitutivas de delitos. Malas coincidencias. Un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, identificado como Héctor Alonso, fue exhibido en un video con declaraciones desafortunadas en el contexto de la exigencia de justicia por la muerte de Mariana Sánchez. Escuchen lo que alumnos de la universidad balconearon sobre este profesor. Sí, le daban chance porque no había quien abrazar. Sí, para mí me tocaban las mujeres. Y las mujeres, pues, le cerraban el ojito al maestro, le sonreían, ya saben. Y luego dicen, ¿por qué las matan? Por estas declaraciones en una clase, por estas palabras en una clase, la universidad informó que ya le pidió al director de la facultad que sea cesado este profesor. En tanto, pues la exigencia de justicia continúa. Antes de hablarte del tema de Veracruz, debo de compartirte cierta información relevante de muchas cosas que han estado ocurriendo en las últimas horas y que van a seguir dando de qué hablar. Te comparto una serie de noticias rápidas. Desde ayer nos enteramos que el pasado lunes la Fiscalía General de la República envió una aeronave, la única que tiene, que es capaz de hacer vuelos transatlánticos, la envió a España, justo en donde se encontraba Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Lo has de recordar seguramente. Él está acusado de lavado de dinero relacionado con el presunto soborno de $3.5 millones a Emilio Lozoya para que Pemex compre en su momento la planta chatarra, la de agronitrogenados. El hecho ha sido confirmado hoy. Autoridades mexicanas ya lo extraditaron, pero resulta que su defensa solicitó anoche que se suspenda, esto le pidió a un juez federal, que se suspenda la posible detención de Alonso Ancira. Uno, considerando que el lavado de dinero no es considerado un delito grave, no merece prisión preventiva de oficio. Y dos, por considerar que su cliente, Alonso Ancira, pues puede contraer el COVID y es una persona
con un mayor riesgo ante esta enfermedad. El juez finalmente concedió esta suspensión sobre esta posible detención a cambio del pago de una garantía de 50,000 pesos. En conclusión, llegó Alonso Ancira, detenido en España, y en cuanto tocó suelo mexicano, pues ha quedado en libertad de manera provisional. Otro tema: ha sido detenido el exgobernador poblano Mario Marín. Él fue detenido aproximadamente a las 2:30 de la tarde por agentes de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República, durante un cateo que se hizo en un inmueble de Acapulco. Va a ser puesto a disposición de un juez. Se espera que sea trasladado a Quintana Roo. Recordemos, se ha sido girado una orden de aprehensión nuevamente porque ha estado evitando desde hace muchos años la detención. En el pasado diciembre, un tribunal federal pidió que se detuviera por las presuntas torturas a la periodista Lidia Cacho en el año 2005. Torturas que quedaron asentadas en su libro Los demonios del Edén, un libro que te recomiendo mucho. Te voy a dejar, de hecho, los links del libro en la descripción de este video por si te interesa adquirirlo. La verdad está en formato digital en aproximadamente 100 pesos y en formato físico 350 pesos. Es un excelente libro sobre la clase empresarial, política y sus presuntos nexos con actividades de pederastia. Otro acontecimiento bastante relevante. Esto sucedió la tarde de hoy. El abogado Eloy Flores Carreto, él fue considerado pieza clave en el caso Ayotzinapa, detenido por agentes federales junto con el exalcalde de Cocula, Eric Ulises Ramírez, en Cuernavaca, detenido en el 2015, cuando ambos estaban reunidos con Adán Zenón Casarrubias, alias El Tomate, líder en aquella ocasión de Guerreros Unidos. Bueno, este abogado, Eloy Flores, fue asesinado hoy a las 8 de la mañana. Dije hace unos momentos por la tarde. No, fue asesinado hoy a las 8 de la mañana afuera de un Oxxo, y era considerado el enlace entre el narcotráfico con la esfera política de la región norte del estado, considerado una pieza clave, como te mencionaba, del tema Ayotzinapa. Otro acontecimiento: ayer te traje a este canal este video sobre los policías detenidos ligados a la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas. Este hallazgo realizado de los cuerpos calcinados el pasado 22 de enero. Y te platiqué sobre lo que informó el fiscal de Tamaulipas sobre las investigaciones en contra de estos policías estatales. Dijo que ante la ausencia de casquillos y ante inconsistencias en las declaraciones, es por eso que están investigando y han detenido a los policías. Pero ha habido más información. En la conferencia hace unas horas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que estaban siendo investigados personal del Instituto Nacional de Migración y que ya había funcionarios detenidos. Ya se sabe con mayor detalle qué ocurrió. Se trata de 8 servidores públicos del Instituto Nacional de Migración detenidos, pero no por el tema o no por los calcinados, por el hallazgo de los calcinados, sino detenidos porque la camioneta que apareció calcinada también junto a los cuerpos fue asegurada por personal del Instituto Nacional de Migración en diciembre pasado. Un aseguramiento que se dio en circunstancias irregulares, motivo por el cual los 8 funcionarios sancionados del Instituto Nacional de Migración está relacionado con este acontecimiento, no por el hallazgo. Dije detenidos los policías, cesados los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Preciso los términos. Otro caso, y este verdaderamente sorprendente. Recordarás, estás viendo en pantalla a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima al momento de su detención. Él ha solicitado a través de un abogado un amparo porque asegura que en el penal del Altiplano no le están dando los medicamentos necesarios, en específico
para el control del colesterol, de tal forma que ha sido solicitado un amparo. El juez segundo de distrito, Adrián Rivera López, ha concedido una suspensión de las acciones que cometen las autoridades en contra de El Marro. Es decir, que le dejen de impedir el acceso a este medicamento, es decir, que le faciliten el medicamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Bueno, pues el juez envió a un actuario al penal del Altiplano para que contacte a El Marro y personalmente le diga si ratifica o no esta solicitud de amparo, que hasta este momento, de manera preliminar, lo tiene ganado. No todos los días, y ahora sí vámonos al caso Veracruz, no todos los días es atacada una diputada, no todos los días es atacada a tiros de manera simultánea una fiscal, no todos los días es repelido el ataque, no todos los días el acontecimiento es videograbado, video que te voy a mostrar más adelante de la agresión. Y no todos los días discrepa una diputada con el gobernador, ambos del mismo partido, sobre la agresión. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz, motivo por el cual considero este tema verdaderamente relevante. Por las causas del ataque, el gobernador adjudica que se trató de una revancha en contra de la fiscalía, mientras que la diputada ha lanzado un mensaje de alerta y dice tener miedo por su vida, por la de su familia, porque considera que se trató de un ataque en contra de lo que Morena está haciendo en el sur del estado. Pero voy por partes. La tarde de ayer, martes 2 de febrero, en Oluta, Veracruz, en un restaurante estaban comiendo la fiscal regional Marisela Rojas Cisneros, la diputada local por Morena, Florencia Martínez Rivera, un regidor, cuando de pronto llegaron 3 hombres armados a este restaurante. Desenfundaron sus pistolas y al entrar, un escolta los recibió a tiros. Insisto, ahorita te voy a mostrar el video, pero primero te pongo en contexto. El escolta repele a tiros. Los sicarios huyeron sin lograr su objetivo, sin que quedaran personas heridas. El escolta, se sabe, estaba asignado a la protección de la fiscal Marisela Rojas. Era un policía ministerial, se trataba de un policía ministerial. El gobernador Cuitláhuac García, después de esta agresión, compartió un mensaje en sus redes sociales sobre este acontecimiento. Esto ocurrió la noche de ayer, el mensaje del gobernador también, en donde dijo que los agresores ya están identificados. Se va a investigar a fondo. Vamos a dar con los responsables por los delitos que resulten, como ya se ha hecho en otros tantos casos. Hay ya indicios que fortalecen una línea de investigación y las personas involucradas en el intento y otros cómplices están identificados. Hoy la mesa de seguridad en Veracruz se realizó en el municipio de Oluta, donde ocurrió ayer la agresión. Allí acudió el gobernador, en donde dijo a medios que ya hay detenidos, que hay un auto asegurado y, atención, descartó que se haya tratado de un atentado político. Dijo que la agresión tiene relación con un ataque previo que hubo en un bar de la zona en donde fueron asesinadas 2 personas. Tras esta agresión, la Fiscalía Estatal empezó a investigar el caso. Eso incomodó a un grupo delincuencial, motivo por el cual ayer entonces decidieron cometer esta agresión. Es decir, con esta hipótesis del gobernador, hecho que no está cerrado, pero él ya lo está compartiendo de esta manera, se descarta que la agresión haya sido en contra de la diputada de Morena y dice iban por la fiscal, por esa investigación. Dicho de otra manera, atacaron porque estamos haciendo bien nuestro trabajo de investigación derivado de otra agresión. Pero esta versión no coincide con la de la diputada de Morena, Florencia Martínez Rivera. Ella asegura que el partido ha provocado, y el proyecto del partido ha provocado mucha molestia entre los políticos del sur de Veracruz, motivo por el cual ella teme por su vida, teme por la vida de su familia. Esto lo manifestó en las redes sociales. Estás viendo en pantalla
el comunicado que compartió dice: hoy más que nunca le doy gracias a Dios por permitirme vivir un día más, también a todas las personas por sus muestras de apoyo y en especial a todas las fuerzas del orden, así como al elemento de seguridad por su valentía y reacción. El día de hoy, comiendo con parte de mi equipo de trabajo, hubo un atentado donde en el lugar también estaba presente la fiscal de distrito. Gracias a la pronta reacción del elemento de seguridad, no hubo heridos ni lesionados. Pongo de manifiesto que el proyecto político del cual formo parte en Morena ha causado una gran molestia en políticos de la región. Las formas de hacer política de ninguna manera debe de ser bajo violencia. Por eso quiero dejar constancia que la seguridad de mi persona y la de mi familia está en riesgo por lo anteriormente mencionado. Reitero mi reconocimiento y agradecimiento a las fuerzas del orden y a todos por sus mensajes de apoyo. Les mando un abrazo a la distancia. De acuerdo con esta hipótesis de la diputada, que no coincide con la del gobernador, la agresión es de otra naturaleza. Se trató de una agresión política y no hace ver bien a las mismas autoridades por tratarse de un acontecimiento de inseguridad, contrario a la versión del gobernador de Veracruz, que mencionaba: están reaccionando porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. En eso consisten ambos puntos de vista. Ahora sí, una vez que hemos visto este comunicado, te comparto el video de la agresión. A quien vemos del lado izquierdo abajo es el escolta, quien se acercó por la parte superior derecha por la puerta. Era precisamente uno de los tres agresores, que la cámara solamente alcanza a captar a uno de los tres. Esto es lo que he preparado para ti esta tarde. Nos vemos al rato en este canal, 1:30, 10:30 de la noche. Y no olvides suscribirte si es que eres nuevo por aquí y reventar, como siempre, el botón de like.